En la línea telefónica, el doctor Oscar Mizal Hernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera del Norte. Doctor, muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo el auditorio. Muchísimas gracias. Hablamos al principio del programa de la construcción de los Estados Unidos y son los migrantes, antes de Irlanda, ahora de México, los que hicieron esta gran nación, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que hay gran parte de la conformación del país del norte, pues tiene población mexicana, ¿no? Y obviamente no lo podemos negar también de otras nacionalidades. Y tienen que vivir con esto para bien y para mal. Sí, yo creo que hay varias historias en todo este proceso, ¿no? Pensar, digamos, en términos de aquellos que han logrado los sueños, entre comillas, hasta quienes el sueño se les ha convertido en pesadilla, ¿no? Creo yo que hay que destacar que, bueno, de la población estadounidense, un buen porcentaje es de origen mexicano. Si mal no recuerdo, son poco más de 35 millones de personas en la Unión Americana, pero también tenemos de otras nacionalidades, por supuesto hay puertorriqueños, hay irlandeses, etcétera, afro, etcétera, ¿no? Entonces, podemos pensar en aquellos que han logrado sus sueños en los Estados Unidos a costa de muchos sacrificios, pero también en otros casos como los que intentan hacerlo y que fracasan en el mismo proceso y que a veces tienen resultados bastante trágicos, como lo que sucedió recientemente en Texas con la muerte de más de 50 personas en un tráiler, que no debe sorprendernos tampoco. O sea, no es privativo de la Unión Americana o de Texas. También en México han sucedido casos, por ejemplo, el tráiler que volcó con muchos migrantes en Chiapa, de la carretera que va de Gutiérrez, me parece que en diciembre del año pasado, también con la muerte de muchas personas. Y desde esta perspectiva, pues también se trata de un fenómeno que no es nada nuevo, pero en mi opinión lo que estamos viendo es que en este intento por conseguir mejores oportunidades de vida, tanto para connacionales como extranjeros, algunos pueden lograrlo y otros pueden fracasar, pero lo más triste es que otros más pueden morir. Es una migración desorganizada, doctor. ¿A qué me refiero? Se podría hacer de ida y vuelta, es decir, pueden ir migrantes a Estados Unidos a trabajar temporalmente y regresar a su país, habría un cierto orden y las cosas estarían mejor, porque a final de cuentas es un mal necesario, ¿no? Hay empresarios que los explotan, hay migrantes que trabajan casi como esclavos, hay un lugar que se llama Immokalee, si yo mal no recuerdo, en Florida, que bueno, son utilizados de manera terrible. Se tendría que organizar porque a final de cuentas es un mal necesario. Sí, definitivamente. O sea, esto en mi opinión me parece que los flujos responden a dos situaciones. Una, la de violencia estructural que se vive en muchos países de origen de las personas migrantes. Esto significa a condiciones inapropiadas para la subsistencia de las familias, lo que los hace invivibles. Entonces tienen que buscar mejores alternativas. Pero por otro lado también tiene que ver con dinámicas del mercado, es decir, cómo se está moviendo la oferta y la demanda de trabajadores de mano de obra en países que están en proceso de producción bastante en auge, como pueden ser los Estados Unidos, y obviamente esto se presta a situaciones de explotación laboral, ¿por qué no decirlo? Y por otro lado, como bien mencionas, pues sí, también yo creo que es un asunto coyuntural que podría medianamente regularse si hubiera lo que algunos especialistas llaman gestión migratoria, es decir, como el caso, por ejemplo, de los programas braceros que hubo de los 40 a los 60, ¿no? Que muchísimos mexicanos se fueron a los Estados Unidos, hubo una regulación del paso,
de mexicanos para mano de obra en campos agrícolas. Entonces, todo está en orden aparentemente, aunque también hay muchos testimonios que nos hablan precisamente de que a pesar de esa regulación migratoria para el trabajo en el campo en los Estados Unidos, también se daban distintas formas de explotación. Termina un programa de esa naturaleza y lo que se tiene es que empieza a fraguarse la migración indocumentada y paralelamente lo que hoy conocemos como el coyotaje y que viene a mutarse en un negocio, en redes de tráfico de migrantes propiamente. Y en tráfico de personas, de drogas, de armas, de lavado de dinero, a lo mejor con el envío de las remesas, en fin, con un tema que nos lleva mucho más que simplemente contratar trabajadores agrícolas que vienen de México y Centroamérica, ¿no? En fin, doctor, no sabe cuánto le agradecemos esta llamada telefónica y esta explicación. Muchísimas gracias, un placer. El placer es nuestro. El doctor Oscar Misael Hernández del Colegio de la Frontera Norte tiene usted la explicación.